seguir hablando acerca de la fe, así es que vámonos directo a Hebreos. Bueno, ya sabemos lo que dice la palabra, ¿verdad? Nos lo estamos aprendiendo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza, upomone, fe es pistis, la upomone o la certeza de lo que se espera, y la convicción, elencos, que significa tener una evidencia judicial, ¿verdad? Es un término jurídico. Es pues la fe, pistis, el upomone, la convicción de lo que se espera. No, es pues la fe, ¿la qué? Ajá, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es elencos, certeza es upomone, que es diferente a hipótesis. Hipótesis es una suposición, es algo que no está comprobado, pero la fe es algo que se comprueba, no es un paso en las tinieblas, en la oscuridad. Y bueno, vamos a seguir viendo verso a verso, como lo hemos hecho desde Hebreos capítulo 1. Ahorita ya estamos en el capítulo 11 y vamos a recordar donde nos quedamos la semana pasada, en Romanos 10:17, que nos dice cómo viene la fe o cómo se fortalece la fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, nuestra fe se va a robustecer, nuestra fe va a crecer, nuestra fe va a seguir creciendo. Eso fue en Romanos 10:17. Vámonos ahora a Hebreos 11:6. Estudiamos la semana pasada en Hebreos 11:6 que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Si no, como no, o sea, si tú te acercas a alguien es porque sabes que esa persona está ahí. Entonces, si te acercas a Dios, debes de creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, lo primero que hace la fe, vimos las bondades de la fe y vamos a seguir viendo las bondades de la fe. Hoy nos vamos a enfocar en la fe que tuvo Abraham. Y dice entonces aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero que nos da como una bondad la fe es que agradamos a Dios. Cuando creemos que Dios existe, cuando creemos que Él es quien la palabra de Dios dice que es, y quien es Él, y ¿quiénes somos nosotros a través de la palabra de Dios? Entonces somos personas que podemos agradar a Dios. Cuando dice que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, es que está sonriendo sobre nosotros. Y qué chido, ¿no? Saber que le agradamos a Dios, que lo que hacemos le agrada a Dios, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que vimos es que la fe nos lleva a adorar a Dios. Y vimos en Hebreos 11:4, vimos cómo Abel llevó una adoración más excelente. Hebreos 11:4. Gracias. Ya me salí. Ok, Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, acuérdese que sacrificio es adoración, un sacrificio, una adoración más excelente que la de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Eso es impresionante, como la sangre de Abel dice que exigía justicia desde la tierra. Entonces eso hace la fe, nos lleva a, ese es el punto número 2, nos lleva a adorar más excelentemente. Punto número 3, en Hebreos 11:5 dice que Enoc, por la fe Enoc fue sacado de este mundo, él fue traspasado, fue traspuesto, quiere decir que no pasó por la muerte, sin experimentar la muerte, no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por la fe. Dice la Biblia, lo leímos, que después Enoc fue padre de Matusalén, y dice la Biblia que cuando Matusalén nació, Enoc comenzó a caminar con Dios.
Yo me imagino cuando estaba leyendo eso que Enoc caminaba, o sea, salía a caminar y a platicar con Dios, y llegó el momento que cuando nació su hijo Matusalén, que lo vio. Dice que cuando nació su hijo algo pasó. Algo pasó en él. Yo no sé si aquellos que somos padres, cuando nacen nuestros hijos, nuestro corazón se hace un poco más sensible a la presencia de Dios. Los hijos cuando no tienen hijos, como que no miran el peligro como nosotros lo vemos, ¿no? Se avientan a hacer un montón de cosas y los papás decimos: no, por favor, que no te pase nada, quisiera ponerte en una burbuja, ¿verdad? Pero algo pasó en el corazón de Enoc, que cuando vio a Matusalén, su corazón se enterneció y empezó a caminar con Dios de tal manera que llegó el momento en que él empezó a caminar con Dios, y a lo mejor empezó a caer el sol un día, y seguía hablando con Dios y caminando con él, y a lo mejor Dios le dijo: ¿sabes qué, Enoc? Creo que estás más cerca de mi casa que de la tuya, mejor ya quédate conmigo. Porque dice que fue traspuesto. Quiere decir que él no experimentó la muerte, Dios se lo llevó. Y decíamos que eso tiene que ver con el momento en el que la iglesia será arrebatada. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarnos con Jesús en el cielo. Y esto es una realidad. Hoy a una de nosotros, a una persona, nos dio el Señor una palabra de que su palabra es real. Todo lo demás es una hipótesis, pero su palabra es supomeno, es una palabra que es verdad, que es un fundamento fuerte. Entonces seremos arrebatados. Eso es lo que dice la Biblia acerca del futuro por venir. Lo tercero es Hebreos 11:5, que habla de Enoc, nos lleva a caminar con Dios. Lo cuarto, Hebreos 11:7, habla de Noé, que por la fe Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Acuérdese que en ese tiempo no llovía. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, si él no hubiera creído a Dios, a lo mejor Dios hubiera destruido a todos, ni Noé se salvaba. Pero por esa fe condenó al mundo de su tiempo, a la sociedad de su tiempo, y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe, por la fe. Vemos en Noé lo mismo que se dice de Abraham, lo vamos a estar viendo más adelante, que es que Abraham por fe, su fe le fue contada por justicia, o sea, su fe lo justificó delante de Dios. Entonces vemos que la fe nos advierte de cosas por venir. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido palabras proféticas y necesitamos creer por la fe que eso vendrá? Dios le dijo a Noé: voy a destruir tu generación. Todo ser viviente, animales, plantas con fruto, todo lo voy a destruir. Solo tú has hallado favor ante mis ojos porque eres justo. Decíamos el domingo pasado que no es que Noé no haya pecado, sino que él pecaba, pero se arrepentía delante del Señor y buscaba no volver a caer en ese pecado. Esa es la vida al fin y al cabo. Todos nosotros vamos a ser tentados. El problema es que muchos de nosotros, cuando somos tentados y caemos en el pecado, decimos: no, soy un fiasco, ¿para qué voy a la iglesia? De nada me sirve. Creemos que por venir a la iglesia vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos. Estamos en el camino a la perfección, pero solo uno es justo y solo uno es perfecto, y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, y envió a su Espíritu Santo, al Consolador, que es la persona activa de la Trinidad, que hoy está activa. La persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, está activo hoy para hablar a tu corazón. El Espíritu Santo es aquel que te habla
habla y te dice: acércate a Dios, ve a la iglesia, abre la Biblia, ponte a orar, busca a Dios. De alguna manera Dios nos está buscando y es su Espíritu Santo que en esa voz nos dice: búscame, me necesitas. Y el Señor dejó al Espíritu Santo para seguirnos hablando. Por lo tanto, la fe nos va a hablar de cosas por venir. Hace más de 5 años hubo una palabra profética que veía que la iglesia iba a pasar por un torbellino y que venía un agua, que empezaba esa agua a dar vueltas, y muchos eran sacados de ese ¿qué se puede decir? Remolino, exacto, de ese remolino, muchos, pero que había otros que quedaban y que soportaban ese remolino, y que tarde que temprano las aguas empezaban a tomar su nivel, y aquellos que habían soportado se sentían bien, estaban en tranquilidad. Entonces, ¿cuántos que llevamos más de 5 años en esta congregación sabemos que eso sucedió? Sucedió que vino un remolino y muchos salieron, y aquellos que permanecimos, de alguna manera Dios nos ha seguido sosteniendo y ha firmado nuestros pies. Entonces por la fe nosotros podemos recibir una palabra que nos prepara para el porvenir. No siempre las palabras proféticas las podemos entender en el momento, ¿no? Esa palabra a mí se me quedó muy grabada, porque cuando la estaba compartiendo, yo estaba viendo esa visión, y cuando vinieron otras palabras en ese mismo tiempo, y yo veía muchas veces palabras que ustedes dan, palabras proféticas. El Señor me da una visión para recibirlas, y es por la fe. Noé, Dios le habló y le dijo: voy a destruir todo, necesitas crear un arca. Y él dice: ¿cómo? Nunca ha llovido, no sabemos lo que es un diluvio. No sabía lo que era un arca, pero por la fe él le creyó a Dios. Esa fue la cuarta parte. Vámonos a Hebreos capítulo 11 versículo 8, que esto es nuevo, ¿verdad? Es el versículo nuevo que estamos viendo el día de hoy. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas levantarte un día y pues Dios me dice que me vaya para sobre periférico a la derecha y que siga caminando, y que le diga a mi familia: ya me voy, me llevo mis cosas, y te digan: ¿a dónde vas? ¿Quién sabe? ¿No? Pero la fe nos lleva a obedecer y a dejar las consecuencias a Dios de nuestra obediencia. La fe nos lleva a obedecer, y eso es lo que vamos a empezar a ver de la fe de Abraham. Dios no le dijo: Abraham, te vas a ir así, te vas a salir por la puerta de atrás de tu casa o por la puerta de adelante. Es más, vámonos por favor a Génesis capítulo 12 y vamos a ver ahí cómo Dios le habló al Abraham, ¿no? En ese tiempo era Abraham sin H, porque todavía no había hecho un pacto Dios con él. Pero fíjate, dice Hebreos 12:1-3: el Señor Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra. Esta es la palabra que refiere Hebreos. Deja tu tierra, tus parientes, deja la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Ahí viene el pacto. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es impresionante, porque la fe nos lleva a obedecer. Y no sé ustedes si necesitan, decimos: no, pues voy a obedecer, pero voy a ver qué voy a sacar de esto. O sea, porque pues estoy creyendo, ¿no? Entonces, si tú eres Dios, pues me vas a hacer rico, me vas a dar una casa bien chida, me vas a dar una esposa 90, 60, 90, o un esposo bien guapísimo con barba cerrada, así, pelo también. Y y dinero, y me vas a hacer, no, si te obedezco, entonces
me vas a hacer rica, si no yo, a través del marido, ¿no? No sé, o sea, a veces que queremos como oír primero la promesa antes de obedecer. Y realmente, imagínate, Abraham se salió y le dijo Dios, deja tus parientes, deja todo. Y bueno, sabemos que el Abraham no dejó todo, se llevó a su papá, a Harán, y en el camino se le murió. Yo no sé si se le murió por la desobediencia o se le murió porque ya era el momento de morirse, pero dice la Biblia que le dijo, sal de tus parientes. Y no solamente se llevó a Harán, su padre, sino también se llevó a Elotito, a Lot. Se llevó a Elotito con limón y sal. No, no es cierto. Se llevó a Lot. Se llevó a Lot. Y también vemos más adelante en Génesis que se pelean los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Digo, nada diferente a los pastores de México, pero se pelean y se separan. Por eso la palabra de hoy me impactó mucho, porque se necesita de un llamado de Dios para unir iglesias y para unir pastores. Muchas veces los pastores se molestan unos con otros, pero pues eso pasó y fue la vida de Lot y de Abraham. Se separan y vemos que Lot queda viviendo en Sodoma y Gomorra, y resulta que aún así Abraham, Dios lo separó de su parentela. Salió con su papá, salió con su sobrino, y al final Dios lo quería solo con su esposa Sara. Entonces, repite conmigo, aunque no me guste su palabra y obedezca a medias, su palabra se cumplirá. ¿Sí queda claro eso en nuestras vidas? Tenemos que estar conscientes que a veces obedecemos a medias, y Abraham sí tuvo fe. Y claro, se dice que Hebreos capítulo 11 es la galería de los héroes de la fe. Y Abraham está ahí, pero escúchame, era un hombre como tú y como yo, y él no, o sea, sí salió, no sabía dónde tenía que ir, pero Dios le dijo, deja tus parientes, y él dijo, no, mejor me llevo a mi sobrino y me llevo a mi papá. Y en el camino dejó a su papá, tuvo que enterrarlo, y al final, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, también se tuvo que separar de Lot, y al final ya no estuvo con su familia. Entonces Dios cumplió, a lo mejor a regañadientas, Abraham cumplió con lo que Dios le dijo. Y dice entonces Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, cuando fue llamado, este es un principio de la fe. La fe se va a demostrar en nuestra vida, porque aquí dice por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Escúchame, la fe se va a notar, tu fe, en base a un llamado. No va a ser así nomás porque, tengo un montón de fe y como no tengo trabajo voy a pedir un préstamo y voy a poner un negocio porque tengo mucha fe y Dios me va a hacer que ese negocio. No, la fe se activa primero por un llamado, y el llamado viene de Dios, no de ti. Hay personas que dicen, es que en este congreso yo oí que Dios me va a hacer pastor, y pues a ver cómo le hago, divido la iglesia donde estoy ahorita, pero voy a ser pastor. No, no es así. La fe se manifiesta a través de un llamado. Otra vez, la fe se manifiesta a través de un llamado. Entonces, Dios te dice algo. ¿Se acuerdan? Estaba yo dando mi testimonio el domingo pasado de cómo hace 21 años Dios me llamó de una empresa donde yo era gerente, de una empresa transnacional. Yo era gerente, también era líder de proyectos, y bueno, Dios me permitió aprender a leer el alemán. De un sistema muy técnico donde habíamos solamente 5 personas en el mundo que sabían configurar ese sistema. Y Dios me enseñó, porque de verdad cuando yo les llamaba, pues ellos estaban dormidos en Alemania, ¿no? Entonces yo tenía que meterme a investigar y ahora sí que a lo más profundo de la programación, de ese lenguaje de programación, que estaba todo en alemán. Y así aprendí, y eso me llevó a enseñar a otros. Y bueno, Dios me llama, y
estos 21 años he sido sostenida en fe. Estos 21 años, y ahora yo te cuento esto no para que dejes tu trabajo. Ahora, si Dios te dice que lo dejes, pues entonces tienes un llamado y muévete en fe. Pero se mueve por llamado, no porque se te ocurre. Si tú pides un préstamo y Dios no te ha llamado a pedir ese préstamo, es más, la Biblia dice que no debamos a nadie nada. Entonces está muy dificilísimo que Dios te pida que pidas prestado. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice que no debemos de deber a nadie. Entonces eso no es fe, eso es otra cosa, no voy a decir qué es, pero está feo. No es fe, ¿ok? Entonces la fe se manifiesta a través de un llamado. Y vemos entonces que Dios llama a Abraham. Vamos a ver entonces, ya no voy a regresarme a las otras, como la fe, decíamos que la fe nos hace aceptos, Dios nos aprueba, la fe nos lleva a adorar, la fe nos lleva a caminar con Dios, la fe nos advierte de cosas venideras, le creemos a Dios como lo hizo Noé. Quinto, la fe te lleva a obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias de tu obediencia. Eso es a través de Abraham. Vamos ahora a ver el versículo de Hebreos 11:9, por favor. Estamos viendo verso a verso. Y el siguiente verso que vemos aquí es que por la fe, sigue hablando de Abraham, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Wow, ¿qué nos enseña este versículo de lo que nos permite hacer la fe? La fe, como punto número 6, nos permite dejar una herencia correcta a nuestros hijos. La fe nos permite dejar una herencia correcta a nuestros hijos. Ahora, sé que la palabra del Señor dice que el hombre que es avisado, el hombre, la mujer que entiende, que es sabio, que es prudente, inteligente, ese hombre, esa mujer dejará una herencia tangible a sus hijos. Por lo menos si tu mamá sabe hacer el arroz súper chido, que te deje la cazuela donde hacía el arroz. Pero habrá una herencia. Hay padres que le dejan a los hijos la herencia de saber hacer un negocio. La venta de medicamentos, venta de autos, venta de maquillaje, no sé. O sea, Dios permite que nos dejen una herencia, ¿verdad? Si pueden dejarte una herencia chida, pues mejor, ¿verdad? Que se pueda tocar una casita, pero hay quienes dejan una herencia de fe, por ejemplo, ¿no? La fe de nuestros padres. Yo puedo ver cómo la gracia de Dios y su favor se demuestran sobre las siguientes generaciones de una manera impresionante. Sé, por ejemplo, que Janet es hija de cristianos hasta de cuarta o quinta generación, y en sus antepasados ha habido pastores. Entonces hay algo, ¿no? Dios ahora la tiene cantando al Señor, y eso es parte de la fidelidad de Dios sobre la vida de ella. Entonces la fe nos lleva a, no solamente, porque dice ahí que habitaban en tiendas. O sea, no eran casas hechas de piedra, ¿no? Sino que eran casitas de campaña, pues. ¿Quién quiere vivir en una casita de campaña toda su vida? Hay mucho espacio allá en Sensodep. No, no es cierto. Pero yo digo, Abraham le dice a sus hijos: quiero que sepan que esta tierra Dios me dijo que me la va a dar. Y dice que ellos vivieron como forasteros o como extranjeros en la tierra que Dios le prometió. Dios le dijo: esta tierra yo te la voy a dar. Y ellos vivieron así en tiendas de campaña, y eso fue lo que le enseñó a sus hijos. Dice el versículo, entonces el versículo 9, que también Isaac, su hijo, y después el hijo de su hijo Jacob, hijo de Isaac, vivieron también como extranjeros en esa tierra prometida, y fue por fe que ellos se mantuvieron ahí. Hermanos, necesitamos empezar a pensar, aquellos que somos padres, y aunque tú no seas papá, y deseas ser papá, deseas ser mamá,
ve tomando una decisión de decir: yo sé qué herencia le voy a dejar a mis hijos. Quizás si Dios me bendice les dejaré una casa, si Dios me bendice les dejaré un auto, pero eso no es mi prioridad. Mi prioridad es que ellos sepan que esta tierra donde vivimos no es nuestro último legado, no es lo último. Mira, vámonos por favor, voy a dejar Filipenses, vamos a Filipenses 3:20 por favor. Sí, la fe nos permite dejar entonces a nuestros hijos una herencia correcta. Y dice Filipenses 3:20: en cambio nosotros, ¿de dónde somos ciudadanos? Sí, somos mexicanos, pero ¿ciudadanos de qué? Del cielo. Somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces es a través de nuestro Señor Jesucristo en que nosotros, por la fe, creemos que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y decimos: gracias, porque la paga del pecado es muerte, tú moriste en mi lugar. Yo creo eso, que hace más de 2000 años tú viniste a este mundo, viviste una vida recta, intachable. Te mataron, el imperio romano estuvo de acuerdo en tu ejecución, pero creo que al tercer día tú resucitaste. Primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos. El apóstol Pedro nos dice queridos, antes que Juan Gabriel, no es cierto, pero dice: queridos hermanos, les ruego, ¿como qué? Como extranjeros. Nos está llamando que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Cuál vida? La vida que Jesús vino a darte. Una vida chida, no es una vida que da flojera. La vida que Dios te da es una vida hermosa, es una vida que vale la pena vivirse desde tu juventud. ¿Para qué esperas cuando ya no tienes ni fuerza ni ganas de hacer la voluntad de Dios? Porque ya no tienes fuerza. Pero aún así, fíjate, Abraham salió de joven y él peregrinó y estuvo ahí como peregrino, como extranjero en la tierra que Dios le dio. Esto está hablando de que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y el Señor a través de Pedro nos dice que debemos de ser peregrinos y extranjeros. Acabo de leer, me gustó mucho algo que me envió una hermana, que dice, están unas personas haciendo una fila y parece esa fila interminable, y dice: en este mundo muchos están yendo, todos estamos en esa fila, no sabemos cuántos están antes que nosotros, ni sabemos cuántos están después que nosotros. No podemos adelantarnos en la fila, ni podemos pasarnos hasta el final de la fila. Pero en esa fila todos estamos, y tarde que temprano ya no estaremos en este mundo, sea por un rapto personal, que muramos y estemos en la presencia del Señor, o sea por el rapto de la iglesia en general. Pero nos iremos de este mundo porque somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, el tiempo que estamos formados, hagamos que esta vida cuente. Y si algo puede contar es que tú vivas en la voluntad de Dios. Si algo va a hacer que te sientas pleno, que te sientas feliz, que te sientas plena, y eso no importa cómo esté ¿cómo se dice? Tu estado civil. Si estás soltero, si estás casado, si estás soltera o casada, eso no importa. Tu felicidad no proviene de otro ser humano. Si Dios te permite casarte, es porque Dios te permite que otra persona sea testigo de tu vida. Pero los dos están en la misma fila. No sabemos quién se irá antes, quién irá después, pero ya que estamos formados, hagamos de esta vida lo mejor. Llévate bien, busca la paz, llévate bien con las personas que te rodean, llévate bien con tus padres, llévate bien con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, de la universidad, de la escuela. Vale la pena buscar a Dios. Por eso no esperes hasta que ya estés en una cama y que ya no puedas quizá levantarte o respirar por ti mismo para buscar a Dios.
Si hay alguien que pueda hacerte feliz hoy, es Cristo. Si alguien puede hacerte feliz hoy, es Dios. No es una religión, hermano. No, mi hermana, no. Dice aquí que somos ciudadanos del cielo. Y esa ciudadanía no nos costó a nosotros, le costó a Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario y su dolor. Y el hecho de decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. El hecho de decir, la deuda está saldada, consumado es, he pagado el precio del pecado con mi sangre. Y como le dijo a sus discípulos, ahí vienen los soldados y ellos no me van a tomar mi vida, yo la doy. De mí mismo decido darla por bien de ustedes. La fe te lleva a entender que el cielo es nuestra morada final. Hebreos 11:10. ¿Por qué es que Abraham pudo junto con su hijo y su nieto vivir en la tierra que Dios le prometió como forastero? Dice aquí Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Wow. Dios es el arquitecto y el que construye esa ciudad con fundamentos sólidos. Me llama mucho la atención porque acabamos de leer en el versículo 9 que habitó en tienditas. ¿Sí sabe usted que el fundamento de las tienditas? Yo me acuerdo que salíamos, mi papi es médico. Mi papá ya tiene 90 años. Hay muchas cosas que se le han olvidado. Y cuando ves a un padre que su mente se deteriora de tal manera que después de haber sido un médico tan bueno, porque venían personas de varias partes del interior de la República para que mi papá redujera fracturas, era un ortopedista, traumatólogo muy bueno. Y ver que de repente nos pregunta para qué es el paracetamol, porque ya tiene 90 años. Y hay un dicho que dice que todo por servir se acaba, y muchos de nosotros vamos a ir perdiendo muchas cosas, pero cuando llegamos a cierta edad a veces hasta la memoria se nos olvida dónde ponemos las cosas. Bueno, a mí se me olvida desde hace más de 10 años o 20. Se me olvida dónde pongo las llaves, ¿no? ¿Cuántos están conmigo? Ay, gracias. No, entonces, cuando vemos esto, ¿no? Que verdaderamente estamos en esa fila, no sabemos en qué momento vamos a morir, pero todos estamos en esa fila. Y mi papá nos cuenta que él trabajaba y hacía cirugías de cadera y durante un año entero se ponía a ahorrar para llevarnos a los 4. Fuimos 4 hijos, yo soy la tercera, y nos llevaba a los 4 en tiendas de campaña hasta la Florida. Desde aquí, desde la Ciudad de México, hacíamos 3-4 días para llegar a la Florida, y todo era en tienda de campaña. Y el fundamento de una tienda de campaña no es muy sólido. A pesar de que poníamos las estacas en ese lugar donde levantábamos nuestras tiendas de campaña, en la Florida a veces llueve mucho y nos íbamos hasta por 3-4 semanas y llovía muy fuerte, y llegaba el momento en que salíamos a pasear, y cuando regresábamos nos tocó muchas veces que la tienda de campaña estaba en el suelo, porque venía un fuerte viento, un aguacero, y caía al suelo. Era la manera en que mi papá nos podía llevar a todos a la Florida y poder visitar parques turísticos para niños, y él encantaba llevarnos. No, en ese tiempo, bueno, creo que todavía sigue siendo así. Ir en tienda de campaña es mucho más barato que en un hotel. Entonces, pues así es como nos llevaba nuestro papá, y me doy cuenta qué difícil era muchas veces. Llegábamos hartos, cansados, y pues estábamos pequeños y era llorar y llorar a veces toda la noche porque no podíamos dormir, porque la tienda de campaña
estaba empapada y las bolsas de dormir empapadas. Yo me acuerdo una noche en que llorábamos tanto que llegó el momento en que dije: ya me cansé de llorar, y me callé. Pero ¿sabe qué difícil? Ellos dicen que vivían en esas tiendas. ¿Y qué les dio la fuerza para vivir en esas tiendas? A pesar del frío, del calor, de las lluvias, de todo. ¿Por qué? Vamos a volver a leer el versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. La fe nos lleva a entender que nuestra mirada no puede estar en esta tierra, porque los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que aún los fundamentos hechos de piedra, de cemento, no significa nada ante un terremoto. Y dice aquí que su mirada no estaba en las cosas de la tierra. Necesitamos ser padres que enseñemos a nuestros hijos a vivir como peregrinos y extranjeros. La Biblia dice en Gálatas 6:8, por favor, voy a irme un poquito más rápido con los versículos para que me ayuden allá atrás. Y dice: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, el sexo, el dinero, la lujuria, todo lo que en mi naturaleza pecaminosa me exige, de esa misma naturaleza cosechará vergüenza, destrucción, amargura, vacíos. El que siembra, punto y coma, el que siembra para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu cosechará vida eterna. Queridos y queridas hermanas, como dice el apóstol Pedro, necesitamos entender que esta tierra no es nuestra morada final. No sabemos cuándo en esa fila donde estamos nos van a llamar, pero es seguro porque todos nosotros estamos ahí. Proverbios 27:24 dice: pues las riquezas, fíjate, aún las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Hay personas que en esta pandemia perdieron todo y que antes de la pandemia su negocio estaba viento ahora sí que en proa. Iban hacia adelante y algo pasó, bueno, la pandemia les pasó y perdieron todo y han tenido que vender para poder subsistir y poder comer. ¿Por qué? Porque la fortuna no siempre es segura y las riquezas no son eternas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Isaías 26:4. ¿Qué necesitamos hacer y qué necesitamos enseñarle a nuestros hijos como lo hizo Abraham? Isaías 26:4. Confíen en el Señor, no en las riquezas ni en la fortuna, que es perecedero y pasajero. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca, es un fundamento eterno. El Señor es una roca eterna. Y yo sé que a lo largo de tu vida y de mi vida hemos sentido que estamos en arena movediza. Hemos sentido que no podemos seguir adelante, que nos sentimos desesperados, que hay algo que no está saliendo como nosotros habíamos ideado. A lo mejor te casaste y hoy estás divorciado y nunca pensaste estar en esa posición. A lo mejor te casaste para tener un bebé y pasan los años y no has podido tener un bebé. No sé, a lo mejor desde pequeño has deseado casarte y ya estás llegando a una edad en que todavía no te casas. Yo sé que la vida no es como tú la ideaste, pero hoy quiero decirte que si confías en Dios, si confías en Él es la roca eterna. La fortuna puede acabarse, hasta un matrimonio puede terminar. Por algo la Biblia dice que en el cielo no habrá matrimonio. No, pues sí. O sea, por eso si estás casado,
y estamos en la fila. Si es que haz de tu matrimonio el mejor matrimonio que puedes tener en esta tierra. Si estás soltero, sé la mejor soltera. Si estás soltero, sé el mejor soltero. Solamente Dios sabe. Ahora camina en el favor y en la voluntad de Dios, porque Él es la roca eterna. Entonces, pase lo que pase en tu vida, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. Y si estás en la voluntad de Dios, estás en el mejor lugar que podrías estar. Así es que dale un aplauso al Señor. Aleluya. En Génesis 12:3. Ay, qué emoción. El Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan a ti y maldeciré a los que a ti te maldigan. Por medio de ti, y eso es lo que quiero que subrayes, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué está diciendo Dios eso acerca de Abraham? Porque a través de la familia de Abraham es que vino nuestro Salvador. A través de la familia de Abraham es que vino nuestro Salvador. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la autoridad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que la fe de Abraham nos enseña, nos bendice, nos hace gente llena de su poder y de su gloria. ¿Por qué? Porque Él nos hace aceptos. A través de nuestra fe nos hacemos hijos de Abraham. ¿Se acuerda de esa canción que a los niños se les enseña? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón, ¿no? Bueno, es una realidad. ¿Por qué se dice que somos hijos de Abraham? Por la fe. Porque a través de Abraham, dice, por ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o muchas familias. ¿Por qué? Porque íbamos a creer en un descendiente de Abraham que vendría a tomar nuestro pecado, Jesucristo, nuestro Salvador. Es a través de Jesús y de nuestra fe en Jesús que el Señor nos hace aceptos en el amado. Entonces decíamos, la fe nos lleva a obedecer a Dios y a dejar las consecuencias a Él. Eso fue lo que hizo Abraham, y de él aprendemos que primero obedecer. Sin saber a dónde iba, él salió y obedeció. Punto número 6, la fe nos permite dejar una herencia correcta a nuestros hijos. Más que una casa, más que algo terrenal, nos permite enseñarle a nuestros hijos que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Punto número 7, la fe nos lleva a entender que el cielo es nuestra mirada final y eterna. Y voy a terminar en Hebreos capítulo 11:11. Gracias, Señor. Y dice así: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Cuando dice recibió fuerza para tener hijos, literalmente está diciendo recibió la fuerza para engendrar o para dar fruto, para engendrar un hijo. Ahora, me llamó la atención que en la Reina Valera 60, este mismo versículo da a entender otra cosa. Escucha, o vamos a leerlo si lo tienen atrás, en la Hebreos 11:11, la Reina Valera 60. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, parece que está hablando de la fe de Sara aquí, fíjese. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, aquí me surgió una pregunta. Bueno, ¿es la fe de Abraham o la fe de Sara? Y la respuesta es sí. Sí, que pastora. Fíjate lo que me encontré. Génesis 18:12 dice: por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer?
Génesis 18:12. Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. ¿Se acuerdan de esa vez que el ángel del Señor le dijo a Abraham: de aquí a un año, para estas fechas, ahí está? Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida? ¿Por qué dice consumida? Porque llevaba años de ser estéril. Años, su matriz no servía. Por eso oye que el ángel le dice a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo. Y ella estaba ahí de chismosa, porque Dios estaba hablando con Abraham. Creo que las mujeres, te voy a decir, no un poquito, pero me acuerdo el día que me pidieron la mano. Me dice mi papá: quiero hablar con él a solas. Y yo me fui, pero me escondí. Yo quería saber qué le decía y aquel que le contestaba, yo quería saber todo, ¿verdad? Pues la Sara no era diferente a mí ni a ti, porque dice que ella estaba oyendo a escondidas, y cuando oyó que iba a tener un hijo se atacó de la risa y dice: cálmate, no. Yo creo que le iba a decir: no, joven, no, joven. No, la verdad no creo, ¿no? Pero ella, 2 capítulos después de Génesis 18, dice la Biblia que Sara creyó en la promesa del Señor. Amén. Así es que acuérdate, Abraham salió, le dijo Dios sin parentela y salió con parientes, ¿no? Sara al principio como que se rió, pero algo Dios hace en nosotros, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Entonces Dios se demuestra a sí mismo como fiel para que podamos creerle. Dios no se deja sin testimonio a sí mismo y podemos creerle. Entonces, fíjate rápidamente, y con esto ahora sí termino. Romanos 4, 17 al 21, son varios versículos, voy a empezar a leer. Dice: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado, le dice Dios a Abraham, como padre de muchas naciones. Lo mismo que dice Hebreos. Así que Abraham creyó. ¿Qué hizo? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, porque acabamos de leer que Sara dijo: yo ya no puedo más, estoy consumida, soy una mujer estéril. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa. ¿Se acuerdan cuando Dios lo saca a ver las estrellas y le dice: así de numerosa será tu descendencia? Lo saca a tocar la arena y le dice: así como estos granos de arena será tu descendencia. Su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. Aunque reconocía, porque podemos ver con estos ojos, ¿verdad? Podemos ver, dice, que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años de edad, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo. Por eso hoy Dios nos habló de que abriría el mar de la incredulidad. Él no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. No importa lo que veas, reafírmate en tu fe. Si Dios te dio un llamado, si Dios te habló de algo, si Dios te ha dicho algo, reafírmate en tu fe. No importa lo que estés viendo, levántate y cree al llamado de Dios. Y dice, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo le estás dando tú la gloria a Dios? Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y tengo que terminar Hebreos 11:12, porque sigue hablando de Abraham y hoy estamos enseñados por la fe de Abraham. Para terminar, dice Hebreos 11:12: así que de este solo hombre, un hombre,
Y este hombre ya casi muerto, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Sí, dele un fuerte aplauso a aquel que da vida a los muertos. Y a lo mejor hoy tú te sientes muerto en tu fe, tú te sientes sin fe, tú te sientes que no puedes seguir adelante, tú te sientes enfermo, tú te sientes fracasado, tú te sientes en el mar de la aflicción, mujer. Hoy quiero decirte, necesitas escuchar el llamado de Dios, necesitas escuchar lo que Dios te está diciendo, necesitas repasar las palabras proféticas que Él te ha dado. Necesitas abrir la Biblia y encontrar en la palabra una palabra que llegue a lo profundo de tu corazón, un logos que se convierta en rema ahí en tu corazón y que digas: Dios me ha prometido una cosa. Y aunque veas las cosas mal que no se están haciendo, aunque sientas que no puedes seguir adelante, sostente en fe. La fe de Abraham nos enseñó hoy, por lo menos nos enseñó que la fe nos lleva a obedecer, que la fe nos permite dejar una herencia correcta a los que siguen, no nada más a tus hijos biológicos, sino a aquellos a que les estás enseñando la palabra. Son hijos espirituales tuyos. Déjales una buena herencia. 7. La fe nos lleva a entender que es el cielo nuestra morada final y eterna. En esta tierra, ¿cuánto crees que vas a vivir? ¿100? ¿80? No sé, pero estamos todos en la fila. ¿Cuánto crees que es la eternidad? Cientos, miles, millones, billones, trillones de años. Eso es lo que nos espera, eso es la eternidad. Y aquí en la tierra es donde tú vas a decidir a dónde vas a pasar la eternidad. Dios nos dice que somos ciudadanos del cielo a través de Jesucristo, de nuestra fe en Jesús. Por eso es que la fe de Abraham fue contada por justicia, porque Dios le dijo: en tu simiente, en ti bendeciré a las familias de la tierra a través de Jesús. Si tú todavía no tienes esa fe, dile: Señor, ayúdame a creerte. 8. La fe te fortalece para seguir en tu camino hasta el cumplimiento de su promesa. Y esto lo acabamos de leer, que por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces la fe te fortalece física y espiritualmente. La fe te fortalece de tal manera que aunque sientes que ya no puedes seguir, Dios al día siguiente te dice: levántate, porque yo estoy contigo. Sigue, 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 sigue. No te detengas. Te fortalece físicamente y te fortalece en tu espíritu, para que aunque estés bajo ataque, aunque las cosas parecieran que retrocedes. Alguien me decía: es que parece que camino dos pasos y retrocedo 3. Le digo: bueno, pero por lo menos ya estás caminando hacia adelante. Antes nomás para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Hoy ya das 2. Aunque sientas que vas para atrás, no eres la misma. Ya tienes un impulso y te sigues. Ya, no hay pérdidas en Cristo. No hay pérdidas. Vamos a ponernos en pie, por favor. Entonces, como punto 8, la fe nos fortalece para seguir el camino hasta el cumplimiento de su promesa. Recibes fuerza espiritual y fuerza física. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú sabes en dónde están aquellos que han escuchado esta conferencia, sea presencial, sea a través de la sala de Zoom o de
las redes sociales. Hoy te ruego, Señor, que esta fe que tú has sembrado en cada uno de nosotros, al oír tu palabra, crezca, se fortalezca y nos dé la fuerza espiritual y física para seguir adelante. Que la fe, Señor, nos haga entender que el cielo es nuestra última y eterna morada. Aquellos que hemos creído y que hemos depositado nuestra fe en Jesús, que nos ayude a entender que la única herencia correcta es que nuestros hijos sepan que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que la fe nos lleva a obedecer como obedeció Abraham sin saber a dónde iba. Oh Señor, ayúdanos a ser gente de fe, gente que conoce tu corazón. Vamos, iglesia, repite conmigo, dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por buscar escabullirme de lo que me has mandado a hacer. Perdóname por no obedecerte. Quiero ser obediente. Gracias por esta fe que me hace dar los pasos hacia la obediencia, que me permite entender que la mejor herencia que puedo dejar es que mis hijos también te obedezcan a ti, y entender que el cielo es nuestra verdadera herencia y nuestra última morada y eterna. Ayúdame, Señor, fortalece mis huesos, mis músculos para seguir adelante, para seguir adelante hasta el cumplimiento de tu promesa. Levanta tus dos manos y dile: yo recibo esa fe que puede mover montañas. Recibo esa fe. No pongo mi mirada en las circunstancias que me aquejan, que me duelen, que me quitan la fuerza. Hoy pongo mi mirada en ti. Ando por fe y no por vista. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el autor y consumador de la fe. Gracias a ti somos salvos. Gracias a ti podemos ser ciudadanos del cielo. Gracias, Padre. Si hay alguien que hoy está escuchando esto y al final decide no acercarse a ti, termina en el infierno, no será por tu decisión, no será porque tú no diste todo lo necesario para que se salvara. Señor, si nos perdemos es nuestra culpa, pero si nos salvamos, todo tiene que ver en ti. Por tu misericordia y por tu gracia hoy estamos aquí. Nos abriste los ojos y hoy podemos ver. Nos abriste los ojos y hoy podemos ver que tú eres real, que tú eres eterno, que tú existes. No solo existes, tú eres el que eres. Tú eres el Dios Todopoderoso y a ti se rinde nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, 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 Jesús.